Hola a todos, en este video vamos a resolver este circuito por medio del análisis de corrientes de mallas y vamos a encontrar la corriente I1 e I2. Primero vamos a analizar el circuito y vamos a reducir los elementos que podamos para simplificar las ecuaciones. Tenemos dos resistencias en serie en dos mallas, entonces podemos reducir esos equivalentes a resistencia equivalente en serie 1 entre la suma de R1 más R3. Esto es igual a 5 más 9 ohmios, es decir 14 ohmios. Y para la resistencia serie 2 tenemos otro equivalente en serie entre la resistencia 5 y la resistencia 6. Vamos a reemplazar los valores. 7 más 1, 8 ohmios. Bien, vamos a redibujar este circuito y vamos a encontrar este equivalente. Las corrientes se van a mantener en el mismo sentido. Hemos reducido resistencia serie 1 y resistencia serie 2. Ahora, ya que nos dan definida una dirección de corriente, vamos a definir direcciones de corriente en cada una de las mallas. En este caso tenemos sentido horario. Igual, si nos queda más fácil sentido antihorario, al final solo es cambiar el signo. Y vamos a definir una corriente por la malla 3. Bien, tenemos tres incógnitas que son estas tres corrientes, así que debemos plantear un sistema de ecuaciones lineales 3×3 para responder a la pregunta. Ley de tensiones de Kirchhoff. En cada una de las mallas en sentido horario. Para la malla 1, si nos podemos dar cuenta acá, tenemos dos fuentes. Vamos a sumar menos el valor de la fuente 1 más el valor de la fuente 2 y la corriente a través de la resistencia 1, asumiendo, como estoy en la malla 1, que mi corriente I1 va a ser más grande respecto a las demás corrientes. En mi análisis entonces voy a tener que I1 menos I2 va a ser factor de R1 y esa va a ser la corriente a través de esta resistencia. Acá es R2. Bien. Así que tenemos menos el valor de la fuente 1 más I1 menos I2 factor de R2 más el valor de la fuente 2, y esto es igual a 0. Sumatoria de tensiones en un lazo cerrado iguales a 0. Vamos a factorizar y despejar. Tendríamos I1 factor de R2 más I2 factor de menos R2. Recomendable dejar el signo dentro del factor, y esto va a ser igual al valor de la fuente 1 menos el valor de la fuente 2. Despejando las variables independientes a ambos lados de la ecuación obtendríamos ese valor. Vamos a despejar y a reemplazar por los valores que ya conocemos. R2 es igual a 4 ohmios y el valor de la fuente 1 equivale a 10 y fuente 2 3. Así que nuestra primera ecuación va a ser I1 factor de 4 más I2 factor de menos 4, y esto es igual a 7. Bien, así de fácil hemos obtenido la primera ecuación. Son tres incógnitas, tres ecuaciones, un sistema de ecuaciones lineales 3×3. Ahora para la corriente 2. En mi análisis yo estoy asumiendo ahora que esta corriente va a ser más grande respecto a las demás corrientes. Es decir, que la corriente a través de la resistencia 2 va a ser la corriente 2 menos la corriente 1 y factor de la resistencia 2. Y acá en esta que es la frontera, la resistencia 4 va a ser mi corriente 2 menos la corriente 3 va a ser la corriente a través de la resistencia 4. Así que I2 va a ser factor de la suma de estas tres resistencias. Tendríamos ley de tensiones de Kirchhoff en el lazo 2. Vamos a factorizar de una vez, así que voy a obtener que I1 va a ser factor de menos R2 más I2 factor de la suma de las tres resistencias que están en esta malla, R2, R4 y resistencia serie 1. R2 más R4 más la resistencia serie 1 más la corriente 3 factor de menos R4, que es la resistencia que está en la frontera, y esto es igual a 0.
a 0 porque no hay fuentes o variables independientes en nuestro análisis en esta malla. Bien, vamos a reemplazar por los valores que ya conocemos. Tenemos I1 factor de menos 4 más I2 factor de R2 que es 4 más R4 que es 10 más resistencia de serie 1 que es 14 más I3 factor de menos 10 y esto es igual a 0. Vamos a simplificar y nuestra ecuación va a ser igual a I1 factor de menos 4 más I2 factor de 28 más I3 factor de menos 10 y esto es igual a 0. Esta va a ser nuestra segunda ecuación ya factorizado y ahora solo nos resta encontrar la tercera ecuación. Si se pudieron dar cuenta, acá la corriente a través de la resistencia 2 era la resta entre dos corrientes. Acá de igual manera la corriente a través de la resistencia 2 es I2 menos I1 factor de R2, pero de una vez acá ya lo factorizamos, asumiendo que la corriente en la malla de análisis es mayor con respecto a las demás. Es por eso que la suma de las resistencias acá me da un valor positivo y acá me da en las otras corrientes que están en la frontera un valor negativo. Ahorita vamos a determinar, vamos a verlo bien en la matriz de los coeficientes. La diagonal de esta matriz va a ser positiva y la matriz triangular superior e inferior van a ser coeficientes negativos. Para la malla 3, entonces por acá vamos a mirar, tenemos dos resistencias y vamos a asumir que la corriente 3 es mayor que la corriente 2, así que la corriente a través de la resistencia 4 va a ser I3 menos I2 factor de R4 y el factor de R3 de la corriente 3 va a ser la suma entre estas dos resistencias. La variable independiente es la fuente, así que vamos a escribirlo por acá para tenerlo más claro. I2 factor de menos R4 más I3 factor de R4 más resistencia serie 2 y esto es igual al valor de la fuente 2. Bien, valor de la fuente 2. Cuando realizamos la ley de tensiones vamos a obtener el valor de la fuente negativo y al despejar a ambos lados de la ecuación vamos a tener valor de la fuente 2 positivo al otro lado de la igualdad. Vamos a reemplazar por los valores que ya conocemos. I2 factor de menos 10 más I3 factor de 10 más 8 igual a 3. I2 factor de menos 10 más I3 factor de 18 y esto va a ser igual a 3 y ya tenemos nuestro sistema de ecuaciones 3 por 3. Vamos a revisarlo. Acá tenemos la ecuación 1 I1 e I2 factor de la resistencia 2, 4 y menos 4 y esto igual al valor de la fuente. La ecuación 2 tenemos I1 factor de menos 4, I2 factor de 28 e I3 factor de menos 10 igual a 0. Y la ecuación 3, I2 factor de menos 10 e I3 factor de 18 igual al valor de la fuente 2. Vamos a resolver este sistema de ecuaciones lineales por el método que más nos quede fácil. En este caso yo voy a usar la matriz de coeficientes, la inversa por, acá lo voy a escribir, tendríamos entonces para la ecuación 1, 4, 4, 0, acá es menos 4, menos 4, 28 y menos 10 y finalmente 0, menos 10 y 18. Esta es la matriz de los coeficientes de mis ecuaciones. Voy a sacar la inversa de esa matriz y lo voy a multiplicar por la matriz o vector columna de las variables independientes, que en este caso es 7, 0 y 3. Vamos a revisar que efectivamente estemos bien. 4 menos 4 e I3 acá es 0, bien.
menos 4, 28 y menos 10, 0, menos 10 y 18. Y esto va a ser igual a un vector de respuestas que va a contener el valor de I1, I2 e I3. Rápidamente analicemos esta matriz de coeficientes. Vamos a ver que nuestra diagonal, como tiene coeficientes positivos, y la matriz superior e inferior tiene coeficientes negativos. Cuando encontramos un 0, por ejemplo en este análisis, es porque en la ecuación 1 no está la corriente 3, es decir, no está en la frontera de las resistencias. Y lo mismo para el análisis de la tercera malla, no está la corriente 1 en frontera. Bien, ya con esto sabemos que nuestra ecuación está bien y nuestro sistema de ecuaciones, resolviéndolo, vamos a obtener que I1 va a ser igual a 2,20 amperios, I2 va a ser igual a 469,880, 470 miliamperios aproximadamente, e I3 va a ser igual a 427,711 miliamperios. Bien, esas son las respuestas que hemos obtenido en este sistema de ecuaciones lineales 3×3, 3 mallas, 3 incógnitas, por medio del análisis de corrientes de mallas. Recuerden definir un sentido de la corriente, simplificar el circuito y redibujarlo, y realizar ley de tensiones de Kirchhoff para encontrar las tres ecuaciones. Eso ha sido todo en este video. Los invito a que sigan pendientes de la serie de análisis de circuitos eléctricos en corriente directa en este canal. Gracias por ver y chao. Chao, porque no sé qué más decir.